Eh, Sin más, si me lo permiten, pues comenzamos simple y sencillamente con esta sesión de ya la tercera, en donde hablamos sobre una doble dimensión de la reconciliación con Dios y con la iglesia. Aunque vamos a ver al final incluso que nuestra participación se vuelve esencial en esto. Nos ponemos en las manos de nuestro Padre bueno y yo quisiera invitarles para que de manera especial le encomendáramos a María, nuestra Madre, esta sesión y pidamos también incluso por la salud de nuestro Santo Padre, que Dios le conceda sobre todo la perseverancia y pues lo que Él vaya buscando precisamente con Él, pero que se haga sobre todo la voluntad de una manera también compasiva para este hombre que pues ha dado la vida. Nos ponemos en la presencia de Dios con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues el tema que nos toca el día de hoy es hablar sobre esta doble dimensión de la reconciliación. Cuando nosotros hablamos de la reconciliación, tenemos que tomar en cuenta que hay una reconciliación, sí, efectivamente para con Dios, pero también para con la iglesia. Una de las cosas que nos ha sorprendido de manera especial y que la penitenciaría apostólica nos ha invitado a que tomemos en consideración durante este año jubilar es sobre todo incluso las obras de misericordia que nos acercan ya directamente también a recibir la gracia la gracia del perdón y la gracia del amor que el Señor nos ofrece a través de los actos que vamos realizando. Pues bien, ¿por qué precisamente hablamos con esto? Si de manera particular ya habíamos entendido que sobre todo el pecado es un signo de división para con nosotros, para con Dios, con el hermano y la creación, es lógico y evidente que sobre todo la relación personal tenga que restablecerse y vaya que si lo hace Dios a través de esto. Para poder incluso hablar sobre esto, una recapitulación muy sencilla de lo que un resumen de lo que vimos, sobre todo la sesión anterior. Hablamos sobre todo de la reconciliación en la historia de la salvación. Esta parte de la voluntad de Dios de mantenernos como hijos suyos. Por ello, no solamente perdona nuestros pecados, sino también da gracias necesarias para que volvamos al camino que nos conduce hacia Él. Como parte de esas gracias, decíamos también la semana pasada que está en primer lugar la iglesia. La iglesia es el medio por excelencia que Dios quiere utilizar para reconciliarnos con Él. Volver a Dios es exactamente encontrarnos con la iglesia y dar este camino que Él nos ofrece. Se trata de una bendición que la iglesia, la esposa de Cristo, fue quien favoreció también el nacimiento del sacramento de la reconciliación. Recordemos que este comienza sobre todo a partir del siglo III, pero lo hace atendiendo a la voluntad y al deseo del Señor Jesús. Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Pues bien, el sacramento veíamos que así se convierte sobre todo en la segunda tabla de salvación, y es un don que el mismo Cristo confiere precisamente para toda su iglesia. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, es necesario hablar sobre el sentido del sacramento, la reconciliación, pero una reconciliación que se ejecuta tanto con Dios como con los hermanos. Y si me permiten, pues empezamos precisamente con esto, acercándonos a este misterio de reconciliación y utilizando la Sagrada Escritura. Sobre todo el texto que está por demás conocido para acercarnos a este y que a mí me parece que fue muy atinado cuando lo presentaron ya en la invitación que les hicieran allí en la diócesis para este curso. Me refiero sobre todo a la parábola del Padre Misericordioso, esta que aparece en Lucas 15 del 11 al 32. El texto ya de por sí es rico, pero quisiera que nos diéramos oportunidad de ver algunos elementos, si me lo permiten, y que, bueno, espero que puedan incluso iluminarnos también en la maravillosa parábola que tenemos delante de nosotros.
Algunas características que nos van a ayudar a comprender mejor la parábola son las siguientes. La primera, se trata de una parábola que solamente aparece en el Evangelio de Lucas. Y es interesante que la parábola es exactamente lo que forma el corazón mismo del Evangelio. Tanto hacia atrás como hacia adelante, las parábolas de la misericordia que nos ofrece Lucas se vuelven el centro exactamente de todo su anuncio evangélico. Alguna razón tuvo que haber tenido Lucas para hacerlo. La parábola viene anunciada como un resultado, sobre todo de una observación que los fariseos y los escribas le hacen a Jesús, cuando le dicen a sus discípulos sobre todo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Se trata de un reproche y un reproche bastante fuerte que desde la línea judaica podemos entender porque está verdaderamente mal visto que compartamos con los pecadores. Sin embargo, a eso exactamente ha venido Jesús, a cambiar nuestra suerte de pecador para ser personas mejores. Lo que en respuesta a esta intervención de los escribas y fariseos ofrece Jesús son tres parábolas que ya conocemos todos. La famosa parábola de la oveja perdida, la del pastor que incluso, aunque se le perdió una y deja las 99 para ir en busca de la que está perdida. La dracma perdida ejecutada por una mujer que tiene incluso 10 dracmas, pero se le pierde una y aunque haya sido solamente una, no pone atención en las 9 que le quedan, sino que barre toda la casa, la ilumina hasta que la encuentra y entonces sí, como buena mujer llama a sus amigas y a festejar lo que está sucediendo. Y finalmente, dentro de este contexto, Lucas nos ofrece la parábola del Padre Misericordioso, muy conocida antiguamente como incluso la del Hijo Pródigo, pero el Papa Juan Pablo II fue quien insistió demasiado, o bueno, no demasiado, insistió simplemente en que nuestros ojos no se pueden centrar simplemente en la acción del Hijo, cuanto más bien la visión del Padre. Es la parábola que habla, insisto, de este hijo que se aparta de la casa paterna. Eh, la parábola del Padre Misericordioso en general consta sobre todo de dos partes que están unidas por el mismo personaje central, y este es el Padre. En la primera parte observamos una actitud muy generosa por parte del Padre cuando entrega sus bienes a sus hijos. Recuerden que es el hijo mayor quien le dice, dame la parte de mi herencia. Yo antes pensaba, este malvado condenado chamaco lo que está haciendo es prácticamente matar al padre, ¿cómo que le pide la herencia? Ya después cuando uno va estudiando, entiende que incluso entre los judíos la herencia se daba también en vida, como una manera incluso de suscitar los bienes que simplemente y generosamente pueden compartir los familiares con los suyos. Aquí lo que me llama mucho la atención, que cuando el padre entrega sus bienes, pasa lo mismo que hemos leído en el texto de la creación. El Señor comparte lo suyo aún con los que se alejan de Él, pero también con quienes permanecen con Él. La segunda parte de esta parábola retoma el planteamiento inicial del capítulo, que es Jesús acoge a los pecadores y come con ellos, pues se hace una invitación al hijo mayor que identificamos con los fariseos y los saduceos, y estos de todas maneras se les pide al Señor entrar al gozo de la casa del Padre, que están en fiesta. De esta manera hay una invitación expresa a tener un corazón grande que le permite acoger a los pecadores que se habían alejado de Dios. Si ustedes me lo permiten, podríamos concluir esto, que la vuelta a la casa del hijo menor es ocasión para nosotros para profundizar sobre la reconciliación con Dios y con la iglesia. Y me refiero entonces a toda la primera parte, todo el primer bloque, que aunque vamos a leer también incluso el segundo, pero nos vamos a centrar en el primero, que me parece que es en donde están las riquezas que podemos entender. Les invito para que repasemos rápidamente el texto de la parábola. Si me lo permiten, voy a darme el atrevimiento de leer totalmente la parábola y que espero que nos ayude sobre todo a irnos ubicando. Quienes estén dispuestos, pónganse cómodos
porque necesitamos escuchar esta palabra de Dios como lo que es, una palabra de vida, es un evangelio. Y añadió, refiriéndose a Jesús, un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la fortuna que me toca. El padre les repartió los bienes. No mucho después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo como un perdido. Cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible en aquella tierra y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se puso al servicio de uno de los naturales de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre? Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se puso en camino para la casa de su padre. Su padre lo vio de lejos y se enterneció. Salió corriendo, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. El hijo comenzó, Padre, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les mandó a sus sirvientes. Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío se había muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y se le ha encontrado. Y empezaron el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. A la vuelta, cerca ya de la casa, oyó la música y el baile. Llamó a uno de los mozos y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado matar el ternero engordado porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Él se indignó y se negó a entrar, pero el padre salió e intentó persuadirlo. Hasta aquí nos quedamos precisamente con la parábola, porque es exactamente lo que vamos a tomar incluso como punto de referencia para esto. Comenzamos haciendo atención a lo que llamaríamos en primer lugar la reconciliación con Dios. Resulta más que evidente que la imagen del padre de la parábola inmediatamente podemos identificarla con la imagen de Dios Padre. Encontramos, como lo habíamos visto y les decía hace un momento, que desde el inicio Dios comparte lo mejor de sí con los suyos, con nosotros sus hijos. Encontramos aquí que sobre todo Dios es magnánimo, Dios es generoso, especialmente en la parte central de la parábola se explicitan mucho mejor la magnanimidad de Dios mediante la actitud de la misericordia que guarda para con su Hijo. El texto es bellísimo en este sentido en cuanto que nos dice las siguientes características. Su padre lo vio de lejos. No necesitó y no esperó a que el hijo llegara y tocara la puerta. Y cuando ve a este hijo que se ha alejado, se enternece. Estas son las características fundamentales y las actitudes que Dios guarda para con el pecador. Dios espera, Dios aguarda nuestra vuelta. Y cuando comenzamos este camino de regreso a casa, somos capaces de enternecer a Dios a lo más profundo de su ser. Nos dice que entonces el padre sale corriendo, insisto, no se esperó a la llamada a la puerta, al toque de campana seguramente de la finca aquella. No, el padre sale corriendo y en cuanto se encuentra al hijo, seguramente todavía distante de la casa, se le echa al cuello, lo cubre de besos.
El hijo comienza entonces así ya el discursito que había preparado desde antes. Padre, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el texto también nos dice que el padre inmediatamente interrumpe el discurso del hijo. Pues bien, este salir corriendo y abalanzarse del padre al hijo recién tornado, para un oriental, es una actitud excepcional que expresa, como todo el versículo, el gran amor del Padre. No podemos entender las actitudes de Dios si no es a partir del amor. Y este amor es un amor misericordioso, como lo vamos a ver enseguida. Es la razón por la que San Juan Pablo II insistió en que esta parábola no podía ser la del Hijo pródigo, sino más bien la del Padre misericordioso. Y es la actitud con la que incluso, por lo menos yo recuerdo, eh, soy de Juan Pablo para acá, recuerdo que incluso también empezar a conocer a Dios en su infinita bondad era empezar a hablar de su misericordia. Una misericordia que incluso los papas últimamente se han encargado de estarnos recordando desde Juan Pablo II, que yo recuerdo fue el primero, pero también lo hizo incluso con la anterioridad Pablo VI. Benedicto XVI también de manera especial insistió más de alguna ocasión en esta misericordia del Padre. Y qué decir últimamente del Papa Francisco, que para la celebración de los 50 años de la conclusión del Concilio Vaticano II, nos invitó a que tuviéramos incluso un año extraordinario el año de la misericordia, un año jubilar, el año de la misericordia. Eh, Aquí lo que encontramos es precisamente esta expresión maravillosa de Dios del Padre, que sale al encuentro de los suyos y sale con amor. Los besos incluso con los que es cubierto este Hijo son ya de por sí un signo evidente de perdón y son el signo del primer recubrimiento. Como me hizo recordar incluso ya con ojos nuevos cuando les decía, leyendo el texto del Génesis, que cuando incluso son expulsados Adán y Eva del paraíso, ya no pueden estar en él, más que castigo es, ya no pueden estar allí, y lo único que hace Dios es cubrir lo que les ha motivado precisamente a esconderse, lo que les ha llevado a tomar conciencia de sus limitaciones, su desnudez. ¿Cómo lo hace? Es el mismo Dios quien teje precisamente unos vestidos de pieles de animales y los cubre. Cuando el Padre sale precisamente y cubre al Hijo de besos, está de alguna manera también revistiéndolo, ya no de la miseria ni del dolor en que el Hijo se ha puesto, sino es simplemente el signo clave del perdón. La interrupción que hace incluso el Padre al discurso ya preparado por el Hijo menor resalta sobre todo la ansia que tiene por estar con su Hijo. Su recibimiento efusivo impiden que el Hijo lleve hasta el final las palabras que deberían evidenciar su humillación. ¿Por qué? Él es el que quiere decirle, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros, etc. Dios, simple y sencillamente, hace interrupción de esto porque para Él no busca la humillación de sus hijos, sino la exaltación de los mismos. El Papa Francisco nos ha indicado con las siguientes palabras esta escena. El Hijo no tiene que pasar por la aduana, porque fue acogido directamente por el Padre, sin obstáculos, sin revisiones, sino simplemente con amor. Podemos ver cómo la reconciliación en sí misma no es, como a menudo pensamos, una iniciativa privada nuestra o el fruto de nuestro esfuerzo. Si este fuera el caso, caeríamos en esa forma de neopelagianismo que tiende a sobreestimar al hombre y todos sus proyectos, olvidando que el Salvador es Dios y no nosotros. Y siempre tenemos que reiterarlo. La primera iniciativa, el que está observándonos a distancia y el que espera que volvamos es Dios. Quien sale a nuestro encuentro, el que nos precede en el amor, es Él. Pero es interesante
que este presidirnos en el amor no lo hace de una manera universal, sino lo hace caso por caso. Dios nos redime, Dios nos transforma de acuerdo a las características de cada uno de nosotros. Por otra parte, es conveniente incluso que también resaltemos esta anotación que nos hace de manera particular el ritual de la penitencia sobre la reconciliación con Dios. Nos dice esto, lo que está escrito ahí en sus pantallas. Puesto que el pecado es una ofensa hecha a Dios que rompe la amistad con Él, la penitencia, el sacramento en sí, busca en último término que amemos intensamente a Dios y nos entreguemos totalmente a Él. Por eso, el pecador que por la gracia de Dios misericordioso emprende el camino de la penitencia, regresa al Padre que nos amó primero, regresa a Cristo que se entregó por nosotros y regresa al Espíritu Santo que ha sido derramado abundantemente sobre nosotros. Esto está tomado incluso de las anotaciones introductorias del ritual de la penitencia. Reconciliados con Dios es exactamente como podemos así seguir disfrutando las gracias divinas que nos hace capaces de transformarnos en hombres nuevos. Bien, interrumpo aquí la visión. Si hay alguna pregunta sobre este primer punto que quisieran compartir. Les recuerdo que, bueno, como son tantos, no todos me aparecen aquí en la pantalla. Con toda libertad pueden encender incluso también su sonido, su micrófono, para que Padre, de buenas manera especial noches. podamos. Buenas noches. Me llamo Sonia. Sonia. Me ha llamado la atención tanto la vez pasada como esta, que habla que dice, los pecados que perdonen serán perdonados en el cielo y los que no quedarán atados. Quiere decir que hay pecados que no los pueden perdonar ustedes, o que no, ok, ajá, Así es, ok. sí, sí hay pecados, desde luego que, bueno, el pecado incluso que el Señor dijo que jamás se perdona, es el pecado contra el Espíritu Santo. Esta Sí. falta incluso de credibilidad en la acción de Dios en nuestra historia. Pero también incluso el orden de la iglesia, y esto lo vamos a ver más adelante, no se me preocupen. Lo he dejado al final porque como lo vamos a abordar desde el punto de vista canónico, me parece que es importante que sobre todo comprendamos algunos términos que el derecho canónico nos ofrece. Pero no todos los pecados los podemos absolver todos. Quien tiene lógicamente la facultad de perdonarlo prácticamente todo, pues es a quien Dios ha dejado como encargado de su iglesia, Pedro, privilegio petrino, ¿sí? Hay incluso algunos pecados que están solamente reservados a la Santa Sede, es decir, a Pedro. Pero también hay algunos otros que incluso están reservados a quienes ocupan el lugar de los apóstoles del Señor, es decir, los obispos. Ellos tienen facultad para perdonar algunos pecados que se realizan también en sus comunidades. Solamente los obispos. Y bueno, y aparte estamos el resto de los sacerdotes que sobre todo por encomienda directamente de la iglesia, por encomienda del obispo, podemos perdonar los pecados ordinarios de la gente, aún pecados mortales. Pero sí hay una gradación, por llamarlo así, en cuanto a la gravedad de los pecados. No sé si respondí, Sonia. Sí, gracias, padre. Muy bien. Padre, ¿nos podría dar algunos ejemplos de los pecados que solamente el Santo Padre puede perdonar y también los que puede perdonar el obispo? Sí, de los pecados que solamente el Santo Padre puede perdonar, están marcados con 5. Bueno, y aunque el Papa Benedicto ya los aumentó a 6, pero me explico. El primero es sobre todo el hecho de, ay, ¿cómo se llama esto? El atentado contra las sagradas formas, cuando las utilizamos de manera indebida, cuando incluso no le damos la reverencia, pero con toda la intención, precisamente a a las sagradas formas, la Eucaristía, el pan y el vino. También incluso algunos que están directamente ya marcados hacia nosotros sacerdotes,
como es el acto de la revelación del sigilo sacramental. Si nosotros nos atrevemos incluso a revelar lo que una persona confesó, quedamos excomulgados prácticamente de manera inmediata, y esto solamente lo puede perdonar el Santo Padre. También, otra de las cosas que puede perdonar, que solamente está reservado al Santo Padre, cuando se consagra a algún obispo sin las letras canónicas, sin las letras pontificias. Todos los obispos tienen que estar siempre nombrados de manera especial por el Papa. Si algunos obispos se reúnen para consagrar obispo a alguien que no esté nombrado por el Papa, caen también en excomunión ipso facto. A este respecto, incluso Benedicto XVI añadió todavía incluso a esta perspectiva que dentro de la Iglesia Católica, quien incluso también ordene o consagre presbítero a una mujer, queda de manera inmediata excomulgado. El atentado contra el Santo Padre es también signo de excomunión y que queda reservado a la Santa Sede. Me parece así que los pecados ya directamente que están reservados al Papa. Muchas gracias. Por nada, Jorge. Padre, disculpe. Sí, tocayo. Fíjese que me hace ruido la palabra que usó usted, la expresión discurso preparado por el Hijo. No sé si tiene un trasfondo o es solo una frase, porque El yo no discurso, lo entiendo perdón, como no te escuché bien, tocayo. ¿El discurso qué? preparado por el Hijo. Ah, Me hace ruido que usted se refiera a eso, así, de esa manera. Yo lo entendería como un acto de examen de conciencia muy profundo del Hijo, así lo entiendo. Y cuando se sí, dice discurso, digo, a lo mejor yo lo entiendo diferente, como no es, pues. sí. Bueno, ahorita si quieren vamos a ver por qué hablo de discurso. Es que el malvado del hijo no es así como que tan dócil como que pensamos, ¿eh? Quien lo Ok. transforma totalmente es el Padre. Ahorita que entremos en esta segunda parte, sobre todo de la iglesia, espero darme tiempo para poder explicar esto y por qué hablé así, el discurso preparado. Hay un trasfondo exactamente de parte del hijo en donde, pues vamos, el canijo no es que quiera estar del todo así, bien, pero ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Si me permites, dame tiempo, tocayo, por favor. Bien, no sé si estamos bien, podemos continuar, porque nos hace falta todavía la segunda parte, que es también un poquito más larga. Bueno. Terminábamos entonces esta primera parte de lo que es la reconciliación con Dios. Yo quisiera entrar a esta parte de reconciliación de la iglesia compartiendo de manera especial un muy breve estudio que me tocó hacer al inicio del ministerio de misionero de la misericordia, que fue lo que me llevó sobre todo a profundizar esta parábola en sí. Estamos acostumbrados en general a reflexionar sobre algunos personajes claves de la parábola. Desde luego el padre, y cómo carambas no vamos a hacerlo. Pero también reflexionamos sobre el hijo menor, su actitud, esto que compartía ahorita el tocayo, este sentido sobre todo de búsqueda de reconciliación, que ahorita vemos, a mí me dan mis dudas, pero en fin, y sobre todo la del hijo mayor, que es el que se opone totalmente a que esté precisamente el hijo en casa. Quisiera en este momento invitarlos a que nos centremos en quien para mi gusto son la imagen misma de la iglesia y que explicitan mucho mejor la reconciliación con ella. Les propongo que nos enfoquemos sobre los servidores. En el texto griego del Evangelio de Lucas, en el texto original, existen 3 momentos en que Lucas nos presenta a los servidores y curiosamente los hace bajo 3 sustantivos sinónimos. Estos 3 sustantivos son los siguientes: el mistioi, que corresponde a los jornaleros temporales que no vivían en la finca con el dueño. En alguna parábola también incluso Jesús nos decía cómo había salido incluso un dueño a la plaza y había encontrado gente y ¿por qué no han ido a trabajar, etcétera? Pues es que no nos han contratado. Y entonces contrata a gente desde muy temprano hasta muy tarde. Cuando les paga y a todos les paga un denario,
pues los que trabajaron más se molestan y dicen, esto es injusto, ¿por qué lo has hecho? Yo no estoy haciendo injusticia, yo te prometí que te iba a pagar con un denario. Bien, este tipo de trabajadores es a lo que llama los jornaleros o lo que la parábola llama jornaleros. Insisto, se trata de jornaleros temporales que no buscan vivir en la finca con el dueño. Cuando me refería precisamente al discurso del hijo, el hijo le pide al padre o está pensando incluso con el padre que lo reciba como un jornalero, porque en el fondo el hijo no quiere estar con él. Él quiere ir, entrar, salir, etcétera, pero no estar con el padre. A diferencia de este tipo de trabajo, aparece incluso el segundo sustantivo con el que se identifican también a los servidores, y que es el de dulos. Los dulos son aquellos siervos, el siervo doméstico, que generalmente vivía con su amo. Y el hecho de vivir con el amo se hace partícipe de todas las cosas que suceden en la casa. Son de los que se enteran cuando incluso se enoja de repente el marido con la mujer, cuando los hijos hacen los berrinches, si de repente tuvieron alguna mala cosa dentro de la escuela. Son los que llevaban a los niños incluso también a la escuela para la educación, etcétera. Son aquellos que comparten y que incluso vivían dentro del territorio en donde estaba puesta la casa de su señor. Este es el segundo término con el que Lucas los identifica. Y hay un tercer término, el término paidei, que se trata sobre todo de los pequeños servidores. Y pequeños me refiero no solamente como título, como lo hago yo con muchos de ustedes, sino es el que hacía las tareas más bajas, pero también vivían en la finca de su señor. Normalmente el término se aplica a los niños de los domésticos que ya en posibilidad de servir realizaban tareas simples y sencillas. Si nos damos cuenta, podríamos pensar que incluso Lucas va estructurando como un nivel social de los mismos servidores, en donde podríamos pensar, bueno, si el mistioy es aquel que tiene su casa y solamente va, trabaja, regresa y hace sus cosas en casa, etcétera, pues es un estilo así como que un poquito mejorcito, ¿no? En cambio, el paidei, el hijo del servidor de la finca, pues es el niño que sobre todo pues hace los trabajos más simples, es al que incluso también de repente se le puede regañar más, se le llama la atención porque no aprende, etcétera. Sin embargo, aunque nosotros tenemos esta visión, la visión que tiene Lucas de ellos es totalmente distinta, porque va increciendo en su manera, incluso en lo que nos acerca precisamente a la figura del Padre. Como quiera, para Lucas, todos estos son valiosísimos e importantes. Empiezo diciendo sobre todo que cada una de estas expresiones tiene una razón de ser. En la primera escena, cuando incluso escuchamos al hijo que recapacitando por lo mal que le está yendo y que quiere volver a la casa del padre, la expresión lucana que utiliza es precisamente los mistioi, que estos aparecen solamente en la mente del hijo menor, no están con una presencia física. Cuando el hijo menor llega al colmo de su desgracia, donde no puede ni siquiera comer la comida de los cerdos, entonces, como una imagen milagrosa, viene a la mente del hijo la experiencia de los servidores que sí están en la casa del Padre. Esta expresión lucana es exactamente de quien quiere decir quienes formamos la gran familia de Dios, los que estamos en la casa y que disfrutamos sobre todo de los bienes del Padre. Esta primera escena es la que nos abre a comprender la importancia de nuestras obras y que nuestras obras, son capaces de hacer volver o deberían de hacer volver a la casa a quienes se han alejado. Es importante que desde ahora comprendamos, como lo hemos venido afirmando, que la conversión no se da por un toque de varita de mago, sino con la participación de aquellos que deciden estar con Dios. Como testimonios bíblicos encontramos en Moisés, en los profetas, los sacerdotes del Antiguo Testamento o ya directamente los discípulos de Jesús.
Esto resulta sobre todo más evidente en la segunda mención de los servidores, y me refiero a los doulos, quienes incluso podríamos pensar que se trata de un oficio menos reconocido. Por el contrario, curiosamente estos, al estar en la casa del dueño, participan efectivamente de todo lo que acontece a los señores. En este sentido, no cabe duda que Lucas nos muestra un ejemplo maravilloso de lo que es el ministerio eclesial. Su intención, en el hecho incluso de que son los servidores los que tienen que vestir, los que colocan el anillo, los que hacen calzar y se hacen partícipes de la mesa paterna con la muerte incluso del pobre becerro cebado, todas estas características son signo de recuperación de la dignidad del Hijo. Aquí vemos entonces algo, que estos servidores están atendiendo a la voluntad del Padre. Y aunque el Hijo ha deseado no volver a la casa, sino simplemente recibir dinero, aunque trabajando, por parte del Padre sin estar con él, la intencionalidad del Padre es totalmente otra, porque necesita hacer de este Hijo nuevamente Señor y dueño de las cosas. ¿Y quiénes son los mejores para hacer todo esto? Precisamente los servidores que están en la casa del Padre. Son ellos los que de manera particular devuelven la dignidad al Hijo, es decir, lo hacen nuevamente introducirlo o volverlo al proyecto divino. Dios, a través de los servidores, hace digno al pecador por su misericordia. Insisto, lo realiza a través de ellos, sus mediadores, los que forman parte de la familia. Por eso, aquí en la parábola, lo que resalta Jesús de manera particular es la importancia del actuar de sus apóstoles en la construcción de la nueva familia. Dios efectivamente hace dignos a sus ministros no por nuestros méritos, sino por la acción constante del Espíritu en la Iglesia, en la que reposa precisamente la fuerza de este Espíritu. Me estaba retrasando en las imágenes. De ahí que para hacernos pertenecer nuevamente a la comunidad de salvados, es necesario tener la experiencia de que incluso solamente un ministro, alguien que está cercano a Dios, puede ofrecer el perdón que Dios mismo ha dado, porque lo que ofrece es la transformación de su vida, la reconstrucción de la propia existencia. Me explico de la siguiente manera con el ejemplo que nos pone la parábola de San Lucas, en la que Jesús sobre todo nos da esto. Es el sacerdocio ministerial quien ofrece el perdón, pero al mismo tiempo, al liberar del pecado, ofrece la reconstrucción de la vida. ¿Cómo? Bien, primero que todo, cuando se viste de nueva cuenta al Hijo, porque seguramente llegó todo desaguisado y además con un muy mal olor, cuidaba cerdos, no podríamos esperar así como que el olor de rosas del camino, sino otra cuestión. El vestido es el signo de cambiar sobre todo la imagen. Y este que llegó desarrapado se convierte de este pecador a ser un hijo, un dueño más en la casa del Padre. Es interesante que incluso sentirnos perdonados nos hace recobrar la confianza en nosotros mismos. Y es por eso que incluso el sacramento del perdón debe recalcar efectivamente esto. El perdón de Dios da precisamente con el meollo del asunto, cambiar nuestra fachada, cambiar nuestra manera de ser. Es verdaderamente maravilloso descubrir incluso cuando la gente llega, a veces incluso ni siquiera pudiendo hablar, porque llega con todo el dolor de sus pecados. A mí me ha tocado incluso mucha gente que en el momento de hablar se suelta en llanto, etcétera, pero después de hacerle consciente de que el Padre lo espera y que quiere cambiarle la vida y que tiene oportunidad de cambiar la vida, el rostro de la persona cambia. Y aunque esté todo lleno de mugre, porque a lo mejor llegó con la cara sucia y las lágrimas lo único que hicieron fue revolver precisamente la tierra, la sonrisa, la esperanza,
algo que solamente se puede entender cuando recibimos precisamente el perdón de Dios. El segundo signo, el anillo. Recuerden que para las culturas antiguas el anillo es un signo de poder. Por lo tanto, darle anillo al hijo es una recuperación de poder. En nuestro tiempo, el Papa tiene un anillo y con ese lo sella todos sus edictos, y cuando el Papa muere el anillo tiene que ser destruido. Cuando incluso todavía en nuestro tiempo hemos terminado alguna carrera, alguna cuestión particular de estudios, se nos otorga también un anillo porque suponemos que tenemos poder sobre una cierta área del saber humano. Dios nuevamente, por mediación de la Iglesia, nos hace señores y dueños de la vida toda, porque al encontrarnos libre delante de Dios y delante de los hermanos, tenemos capacidad de empezar a transformar todo lo que está en nuestro alrededor. Es el poder, no como el dominio, sino un poder semejante al de Dios que entrega y que genera siempre vida nueva. El tercer signo, la última y valiosísima acción sobre el hijo menor, el calzado. Este es signo de la capacidad de poder caminar por la casa del Padre, en donde quien camina de manera ordinaria y segura permite al otro que ande por los caminos de Dios. Quienes conocen los caminos de Dios, quienes saben estar en la casa, son aquellos que pueden mostrar, y por eso la intención de toda confesión tiene que ser la de mostrar el rostro misericordioso de un Padre que está dispuesto a perdonarnos, no hacernos la vida imposible. Bien, y finalmente, el último signo, el de hacer fiesta, que es un signo de alegría, alegría que causa la pertenencia al Padre y la relación nueva con los hermanos. Esta alegría se traduce en unidad para construir un mundo mejor, el mundo nuevo en el que Dios mismo nos ha dado. Pues bien, resulta que todo esto podríamos mencionar que se trata exactamente de la recuperación de nuestro propio ser como hijos delante de aquel que jamás se ha desdicho de lo que él mismo dice: soy el Padre, soy el hermano, capaz de dar incluso la vida por aquellos que el Padre ama y que yo también amo. Soy la fuerza del Espíritu que en un momento dado puede hacer transformar nuestras propias vidas cuando nos abrimos a su acción y nos volvemos simplemente hijos de Dios. Ya podríamos decir que en resumen, si notamos una vez más aquí, la comunión con Dios y la comunión con la Iglesia, sobre todo tienen una finalidad. No es simplemente hacer al otro que se sienta bien y que esté a gusto. ¡Ay, qué padre! No. La comunión con Dios, la reconciliación con la Iglesia, lo que hace es que capacitan al pecador para poder sentirse libre al andar por caminos y por vida nueva. Dios lo que hace es otorgar precisamente, y la Iglesia, obligada también a ofrecer siempre y en todo momento, esta capacidad de novedad. Por lo tanto, la reconciliación tiene también como objetivo fundamental el hecho de aquel que se considera pecador comenzar a tener vida nueva. Hay una frase que ocupamos mucho y que sabemos que es muy cierta: Dios te ama como eres. Dios te ama como eres. Y esto es verdad. Dios nos ama. Pero hay algo que no podemos negar incluso en la visión de esta parábola y en la experiencia de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios nos quiere mejores. Cuando David dio la regada de pata incluso de tomar a la mujer que no era suya y hacerla madre y después incluso querer de alguna manera deshacerse de todo eso, Dios le manda precisamente a un servidor, a Natán, que incluso llega. Había un hombre que tenía una corderita, que dormía con él, comía de su mano, bebía de su vaso, y la corderita siempre le acompañaba. Un día llegó un vecino que incluso vio a la corderita, se encaprichó con ella, la mató y la comió. Y entonces la respuesta de David es: ese hombre merece la muerte. Y lo que le responde Natán es bien simple: ese hombre eres tú.
Dios efectivamente nos quiere como somos, pero nos quiere mejores. Y la reconciliación que precisamente nos ofrece al estar con Él y al experimentar su amor, es para que viviendo desde su amor, seamos siempre mejores personas. El hecho de que la Iglesia también valide y convalide esta acción de Dios misericordioso es para que encontremos fortaleza y en comunión con los hermanos sepamos y entendamos que construir el mundo, que fue exactamente el mandato que Dios dejó desde el inicio de la creación, es algo real y que tenemos que seguir simplemente trabajando día con día. Bien, termino esta segunda parte y entramos simple y sencillamente a la cuestión de las preguntas, si hubiera alguna por ahí, por favor. Bueno, tocayo, no sé si ya respondí a tu inquietud al respecto de mi observación del discurso del menor. Sí, padre, me doy cuenta que cada vez que escucho esta parte del Evangelio, cambia mi percepción de esta lectura. Es impresionante todo lo que tiene detrás. Y voy a batallar, le soy sincero, voy a batallar para cambiar mi percepción. Tengo que leer y releer. También puede ser porque mi versión, la versión que yo leo, no es tan profunda como la que usted nos ha explicado, ¿no? Es la misma traducción, solamente que a veces hay que echarse un clavado ahí para tratar de ver ciertas cosas. Insisto, a mí me llamó mucho la atención y se los tengo que confesar, esto vino, la intención o el estudio incluso de esta parábola, ciertamente fue cuando nos dieron el ministerio, nos pidieron un trabajo en particular y bueno, alguien me dijo, pues a lo mejor la parábola del hijo pródigo puede servir. Yo había encontrado ya algo cuando en una ocasión una persona de mi comunidad acababa de morir, una mujer verdaderamente buena, 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 buena. Y resulta que, pues, los familiares dijeron, padre, no se preocupe incluso por algún otro evangelio, etcétera. El evangelio de hoy va a ser bueno para nosotros. Yo dije, bueno, pues sí. Cuando voy viendo que el evangelio era precisamente la del hijo pródigo, yo dije, pues sí, Juanita está volviendo a la casa del padre, pero no está volviendo como este malvado. No está volviendo arrepentida. Yo soy de las personas que sí creía que volvía verdaderamente triunfante a la casa del padre con todo lo que estaba viviendo. Fue cuando de repente, así releyendo, empiezo a poner atención en los servidores, y de ahí fue de donde pues empecé más bien con la inquietud de empezar a verlos y tener que hacer los análisis y todo esto. Pero fue por eso, cuestión pastoral. Bien, no sé si alguna otra persona quisiera o tenga alguna duda. Entonces, buenas noches, padre. César, buenas noches. Así es, aquí escuchando la parábola del hijo pródigo, dice que es algo hermosísimo saber cómo el Padre, lleno de amor y de misericordia, te da todos los dones, todos los talentos, ¿no? Y cómo uno los desprecia, ¿no? La gracia de la comunión, la gracia del sacramento de la reconciliación, y se va uno, ¿no? Y desperdicia todo eso, ¿no? La parábola del hijo pródigo, para gloria de Dios, la hemos hecho como unas 3 veces en obra de teatro, en la Comunidad Católica Nueva Alianza Noroeste, a la cual yo pertenezco. Y como que a veces el Señor lo prepara a uno, ¿no? Para ciertas situaciones, ¿no? Entonces, es una parábola muy hermosa donde nos damos cuenta de esa misericordia de Dios, del cual de la nada nos llamó la existencia, ¿no? Que aunque derrochemos todas las gracias, todos los bienes que Él nos da, espirituales más que nada, ¿no? Porque ese es el punto, ¿no? Interpretar la escritura de la modo en que fue escrita, ¿no? Fue escrita en base al Espíritu Santo, ¿no? Porque fue inspirada por Dios. Y es muy bonita esa parábola, ¿no? Me encanta a mí, la verdad, sobre todo como padre, como papá, que es uno, ¿no? Entonces, y de la manera en que ustedes, como sacerdotes, nos reciben a la hora de la confesión. O sea, cómo está en vida esa parábola del hijo pródigo, donde dice, me levantaré e iré donde mi padre
Te diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus criados. Y la parte que me gusta a mí, cuando dice que el padre sale y lo mira de lejos y corre. Entonces, como el Señor nos decía en su momento, Monseñor Felipe, que el Señor estaba mendigando amor en el sagrario del cielo. Y esto que usted nos dice acerca de la confesión y todo esto, y tomando esta escritura tan hermosa, nos debe de llegar al corazón. Esa parte de ese amor por parte del Padre. Y que ustedes, como representantes de nuestro Señor Jesucristo, tienen una misión hermosa, hermosa de perdonarnos los pecados, ¿no? Ese mandato divino por parte del Señor, porque ama a su creación, como el Padre lo ama a Él, y así nos aman a nosotros. Amén, Padre, y muchas felicidades, Dios lo bendiga. Muchas gracias, César. Igualmente Dios te bendiga. Gracias. Monseñor Martín, buena noche. Monseñor, ¿cómo estamos? Buenas noches. He escuchado tu plática, bendito sea Dios. Saludo a todos. Monseñor, muchas gracias por compartirnos esto de la parábola del hijo pródigo. Me ha encantado que volviste a recordar que fue mejor la parábola del Padre misericordioso. Me llama mucho la atención que estamos conectados 106 en Face y aquí, ¿cuántos sabremos? 171, es 280, 290. Yo quisiera pedirles una cosa, queridos hermanos que me escuchan. Pidan para nosotros los sacerdotes en este año que el Papa ha querido que volvamos a redescubrir la belleza de la confesión, una gracia para los sacerdotes, que el Señor nos conceda una rayita del corazón de su Hijo, del ansia de perdonar. Esto que he explicado, Monseñor Martín, el papá lo vio, el papá corrió, el papá se enterneció, el papá se echó al cuello, a los brazos. Pidan por nosotros los sacerdotes esa gracia, una rayita, que Jesús nos conceda. Será, yo creo, que de las gracias más grandes que Dios nos puede conceder a los sacerdotes, es una de las gracias más grandes que Dios puede conceder a una parroquia, tener un sacerdote así. Pienso, lo he predicado algunas veces, en el confesor de San Carlos de Charles de Foucault. Decía él que él tenía una ansia de ir al confesionario. Y decía este sacerdote, si yo experimento esa ansia, el ansia que ha de tener Dios. Leí creo que fue hace 1930, de un sacerdote, el padre Cedeño, un padre del oratorio de San Felipe, que se ponía su confesionario estaba frente a una imagen del Inmaculado Corazón de María, y le decía a la Virgen, Madre, no me levanto de aquí hasta que no me mandes un pez gordo. Ese es un don. Yo sí les pediría, queridos hermanos, pidan por nosotros y pidan por su obispo, que el Señor nos conceda una rayita del corazón de su Hijo, del ansia de perdonar los pecados. Porque Jesús quiere esto, Jesús ansía esto, Jesús desea esto, y esto, el Evangelio no es teoría, el Evangelio es realidad, es realidad. Dejen contarles, hace unos domingos, estaba de malas en el confesionario, yo mismo me admiraba, decía, pero ¿qué me pasa? Pero después entendí por qué, porque en la mitad de las confesiones llega una persona y le digo, ¿hace qué tiempo se confesó? Y me dijo, casi 60 años. Le dije, no, su edad, no, ¿hace qué tiempo se confesó? Me hizo, sí, ya casi 60 años, pero ahí vi algo, porque me pasaba algo raro a mí, o sea, estaba de malas, desesperado, incluso tenía ganas de pararme, dije, algo me está pasando, esto no es normal. Y después entendí el efecto que venía de la misericordia, la cascada de gracias, ¿sí? Ya después me tranquilicé después de escuchar esa alma, ¿sí? Entonces, hermanos, aprovechemos este tiempo de gracia, este tiempo del año jubilar, es un año santo, y yo les invitaría a los que estamos escuchando la plática, por favor difundan, inviten a que otros se acerquen a la confesión, a que otros se acerquen. Yo pienso que la confesión es el sacramento más humano de los 7 sacramentos.
Escuchamos cómo Jesús, a través del sacerdote, nos dice: yo te perdono de todos tus pecados, vete en paz. Necesitamos esto, difundirlo. Yo les invitaría, inviten para la próxima vez, sean misioneros de la misericordia en este sentido, inviten a otro hermano, a otra hermana, que sí, yo entiendo, quisiéramos a veces sensaciones, escuchar en la plática, quisiéramos un poco de sensaciones, ¿cómo se dirá? De curiosidades, sanar, que quisiéramos escuchar curiosidades. No, creo que vale la pena lo que hoy nos ha dicho el Padre Martín. Ha sido muy valioso, pero muy valioso es la reconciliación con Dios y de reconciliación con la Iglesia. Padre Martín, Dios te bendiga. Gracias, Monseñor, gracias. Y me encomiendo a sus oraciones y a las de todos, por favor. Gracias, buenas noches, Padre. La bendición, o no sé, Monseñor. Bueno, la bendición, Padre Martín, adelante, por favor. No, Monseñor, por favor. Pues entonces todos mis hermanos sacerdotes que estamos conectados, ¿sí? El Señor esté con ustedes. Dígnate, Señor, bendecir a todos estos hermanos nuestros. Derrama tu misericordia sobre nosotros. Concédenos a todos experimentar la belleza de la misericordia en el sacramento de la confesión, y a nosotros, ministros, danos la gracia de creer y de ser misericordiosos, porque primero hemos sido misericordiosos. Líbranos de la tentación de ser una aduana. Como ha explicado el Padre Martín, el hijo pródigo regresa sin aduanas. Y la bendición de Dios Todopoderoso la damos todos mis hermanos sacerdotes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, por favor, misioneros de la misericordia, inviten a otros. No sabemos, un alma es un alma. Buena noche, buen descanso. Gracias, Padre Martín. Buenas noches. Monseñor, gracias a ustedes, gracias a todos, muy buenas noches. Padre, Gracias.